del libro de Efesios, porque mi nombre se llama Efesios. Ahí está Efesios. ¿Sabe por qué me quedó ese nombre a mí? Por mi papá. Porque mi papá era un hombre que aprendió a leer la Biblia en este capítulo. Él predicaba con este capítulo en Efesios. Este libro, la carta de Efesios. Y yo muchas veces lo escuché a él hablar, predicar con este libro. Y hay muchas personas que han venido al encuentro del Señor por haber escuchado. Es una carta unipersonal, esta carta de Efesios, o sea que es para todos. Esa carta fue enviada a las iglesias allí en Éfeso, en la Odisea, para que sean leídas todos. O sea que esta carta es para todos, porque vemos que es muy importante saber la posición del creyente en la gracia de Dios. La posición del creyente en la gracia de Dios. Ustedes saben que esta carta encierra algo muy importante en la obra de Dios. O sea, es la obra maestra de Dios. Poner un poquito más acá, mi padre. ¿No se escucha bien? No. Es la obra maestra de Dios. ¿Por qué es la obra maestra? Porque encontramos la Trinidad obrando en esta carta. O sea que Dios es el que hizo el plano de la obra. Jesucristo edificó la obra y el Espíritu Santo continúa con la obra. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, dice que el Padre nos ha escogido, nos ha adoptado, como ya hemos escuchado el domingo pasado, nos ha aceptado y nos ha bendecido. El Hijo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado la voluntad de Dios, ha dado herencia y no solamente ha dado herencia, sino que también somos herencia en Cristo. Y esa es la importancia. Y el Espíritu Santo es el que guía la iglesia. Por eso es importante saber lo que significa la obra de Dios, cómo Dios ha planeado la iglesia. O sea, como decía el apóstol Pedro, que ya desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en la mente de Dios esto. Ya estaba en la mente de Dios. Porque si hablamos nosotros de la cruz ya estaba antes de la fundación del mundo. Y todo lo que se ha escrito está exactamente como se ha escrito. Y la carta de Efesios es muy parecida, van a la par de la carta de Josué, del libro de Josué. Josué era libertador que iba a llevar al pueblo de Israel hasta Canaán. Hasta Canaán. Y allí en ese periodo de Canaán iba a haber mucho sufrimiento hasta que lleguen allá. Ya desde que sacó al pueblo de Egipto y lo llevó allí, había mucho sufrimiento. Pero nosotros vemos que en la vida cristiana también, nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, también nuestra vida es así. Caminamos en un mundo lleno de cuantas cosas, y somos librados, como era librado el pueblo de Israel, de las acechanzas de Satanás. Por eso esta epístola habla muy bien de todas estas cosas. La posición del creyente en la gracia de Dios. O sea, cuando habla de la gracia de Dios, la gracia es que dice ahí en el primer versículo, dice del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz, esas dos
clases de cosas que el Señor ha puesto. Esas dos palabras. Que el libro ha sido revelado por el Espíritu Santo. Gracia y paz. La gracia nos salva de la salvación y la paz nos habla del fruto de la salvación. Esas dos cosas son las que caminan en nuestra vida cristiana. Por eso es muy importante saber lo que está escrito en la Escritura. Y mi papá siempre hablaba de esto, yo muchas veces no lo entendía, porque habíamos agarrado una costumbre de escucharlo, siempre a él hablaba Efesios, se paraba Efesios. Y miren ustedes cómo Dios ha obrado con él. Él a los 20 años conoció al Señor. Tenía la familia que todas eran inconversas. Su papá era un hombre que vivía a veces en los boliches. Y él cuando se entregó a los 18 años iba y lo buscaba de allá del boliche y lo traía. Hasta que toda la familia allí se convirtió al Señor. Pero no solamente, por eso yo muchas veces dije que mi papá ha llegado hasta acá. La obra de Dios ha comenzado ahí. Toda la familia, todos los que vienen de la parte de mi mamá, toda una gran familia que se ha formado allá, todos han conocido al Señor y se formó una iglesia. Y la iglesia continúa allá en el Cimbolán. Y el testimonio de mi papá vino hasta acá. ¿Por qué? Porque vinieron los hijos de él, que somos nosotros. Y sigue acá, y se formó iglesia por todos lados acá. Y seguimos trabajando la obra de Dios. Miren lo que es de un hombre que apenas sabía leer y escribir y que aprendió a leer la Biblia, leyendo la carta de los Efesios. Miren las personas que muchas veces Dios toma en sus manos. Por eso dice ahí en Corintios que de lo vil, de los preciados, de los menospreciados, Dios ha escogido a esas personas para hacer cosas maravillosas. Él lo único que hacía es predicar sobre esta carta y predicar el evangelio. Y cuando iba a predicar por ahí en las campañas, pobres de aquellos que él sabía que eran hechiceros o curanderos o alguna cosa, porque le daba con todo, no había hechicero o curandero que no se convirtiera al Señor. Y tengo un pariente que se convirtió al Señor, que ya practicaba la magia negra, hacía toda esa hechicería. Y cuando un día mi papá, predicando ahí, reconoció él y se convirtió al Señor. Y cambió su vida, y cambió su vida. Y se entregó al Señor y era un gran predicador y toda la familia. Por eso muchas veces uno cuando se da cuenta de lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas por la cual nosotros vemos. La bendición del creyente en los lugares celestiales. Y esto quiero hablar un poquito sobre esta expresión. La expresión los celestiales. Fíjense ustedes que dice que hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales junto a Cristo. Los celestiales pueden definirse como la esfera de la experiencia espiritual de nosotros. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, eso que quiero que escuchen eso. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, entramos en esa esfera espiritual y también celestial. La iglesia es celestial, espiritual. Por eso esta carta es una carta impersonal. Es una carta para la iglesia, para las personas que han conocido al Señor. Y acá no van denominaciones ni nada, ni todo lo que vos quieras poner ahí, de ninguna manera. Sino que acá entran en eso, en esa esfera espiritual, celestial, todos los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo. Entran en esa esfera espiritual. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Nicodemo tuvo el encuentro, le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué decía Nicodemo? ¿Qué quiere que yo haga?
voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer. No, de ninguna manera, le dice el Señor. Nicodemo, si yo te dije, te hablé de las cosas terrenales y no creíste, ¿cómo vas a entender si yo te hablo de las espirituales? Las cosas espirituales, hermanos, se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Por eso él le hablaba de ese nuevo nacimiento. Cuando miramos nosotros el capítulo 2 de Efesios, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos. Toda persona que no ha conocido al Señor vive muerta en sus pecados. Pero Él nos dio vida y comienza la vida de Dios en nosotros. Entramos en esa esfera celestial espiritual. Espiritual. Y de allí un día va a venir el Señor a buscar a su iglesia. El día va a venir a buscar a su iglesia. Y qué grande será ese día, cuando Él venga a llevar a su iglesia. Todos los que han nacido del Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No hay nada que hacer. Va a haber mucha confusión, hermano, dentro de la iglesia. Estaba estudiando acerca de eso yo. Porque miraba que, por ejemplo, las personas que están, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en este tiempo de la gracia. Va a haber un día que la gracia se va a cerrar. Se va a cerrar. Y todas esas personas, por ejemplo, que han muerto antes en el tiempo de la gracia, esas personas van a alcanzar la vida eterna. Y todas esas personas que no han recibido a Cristo en el tiempo de la gracia y no mueren cuando el Señor venga, seguramente van a entrar en la gran tribulación. Todos van a entrar. Seguro que van a entrar, porque ¿a dónde están la gente que no? Porque puede haber gente que vamos a decir que estemos acá y no tenemos el Espíritu de Dios. Dios va a llevar los que tienen el Espíritu de Dios. Es como un imán, que muchas veces lo dije. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, va a ser como un imán que desciende de allá y si tenemos el Espíritu, nos pegamos al imán, a Cristo. Así ha de ser. Los que han muerto, ahora, los que han muerto sin Cristo, tengan mucho, ya me olvidé la palabra, tengan mucho cuidado por los que han muerto sin Cristo. Esos van a ir directamente al infierno, al gran trono blanco. No hay más esperanza para los que han muerto sin Cristo. No hay más. Los que viven en ese tiempo de la tribulación tienen una esperanza que por la misericordia de Dios pueden alcanzar la salvación. Pueden alcanzar la salvación porque muchas veces puede haber personas o pastores que predicaron el Evangelio también. Que predicaron, pero si no tenían, van a pasar la gran tribulación. Que pueden conseguir, ahí pueden salvarse. Pero ¿quién puede salvarse en esa temporada? Eso va a ser tremendo ahí. Allí para salvarse ahí no te vas a salvar, así, o a muerte o a vida. Ahí no tienes que negar nada, y ni la marca que hemos escuchado, nosotros hemos estudiado, tampoco. Si no tiene la marca, donaste. Por eso es muy importante entender esa parte de ahí. O sea, los que han muerto con Cristo, esos van al cielo. Los que viven sin Cristo y no se han arrepentido, esos van a la gran tribulación. A la gran tribulación. Y allí, por la misericordia de Dios, pueden ser salvos, no por la gracia, porque la gracia se cerró. La gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Y por eso, cuando miramos nosotros esa palabra ese término que usa que Juan, allí en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 12, cuando dice, si no creéis las cosas comunes, terrenales, ¿cómo vas a creer
si te digo las celestiales. Y nadie subió al cielo, sino que el descendió del cielo, Jesucristo. Ahora, la expresión las celestiales, como hemos visto ya, es la esfera donde podemos entrar espiritualmente nosotros, a donde vivimos nosotros. ¿Por qué dice la primera de Juan que el enemigo no nos toca? No nos puede tocar. Porque vivimos dentro de la esfera espiritual, el creyente. Porque vive dentro de la esfera espiritual celestial. No nos puede tocar el enemigo. Nosotros vivimos en esa esfera y nos da ese privilegio de poder tener el cuidado de que Dios nos cuida dentro de esa esfera. Ahora, cuando nosotros vemos esto que pasa día tras día, personas que se van para el infierno, cuantos que muchas veces han escuchado el Evangelio, amigos, compañeros, y muchas veces uno siente porque no han conocido a Cristo. Esas personas no tienen más esperanza, no tienen más esperanza. Ahora dicen, nosotros estamos identificados con Cristo en su naturaleza. En esa esfera estamos identificados con Cristo en su naturaleza. ¿Por qué dice en su naturaleza? Dice 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos han sido dadas gran, preciosa y grandísimas promesas para que seáis participantes de la naturaleza divina. ¿De qué naturaleza? ¿De qué? De la vida de Dios. Somos participantes nosotros de la vida de Dios. Grandísima promesa para que participemos de la naturaleza divina, que es lo mejor que nosotros podemos. ¿En qué también? En su naturaleza, en su vida. En su vida. Por eso dice el capítulo 2, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 3, 4 dice así. Colosenses 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué? Porque somos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la vida de Dios. Por eso es que nosotros, cuando Cristo venga, entonces Él va a venir como nuestra vida. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Colosenses capítulo 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero también habla algo más. Y nos ha sellado también, y nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu, y nos ha sellado. Por eso ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la posición adquirida. Es la prenda. Eso es lo que estaba hablando hace rato. Es la prenda que nosotros vamos a recibir allá. ¿Cuándo presentó el Señor esa vida allá en el cielo? ¿Cuándo presentó el Señor? Cuando estaba allí en el capítulo 14 de San Juan. Voy a preparar lugar para vosotros, para que ese día vayas a ocupar ese lugar, pero es necesario la prenda, que es el Espíritu Santo. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa ha sido la promesa que el Señor dijo. Yo les dije que van a ir, cuando yo voy a ir a preparar lugar, cuando yo, para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa.
Así es la promesa que Dios ha ofrecido a cada uno de nosotros. Dice él, no solamente en su vida, no solamente en su naturaleza, cuando entramos a la esfera esa, sino en sus relaciones. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo resucitó, María Magdalena lo buscaba al Señor. María Magdalena fue con su corazón buscando al Señor. Y le dijo al hortelano, al que cuidaba el huerto, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. En su relación. Si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Fíjense ustedes cómo el corazón de María Magdalena. Yo quiero llevarle a él, yo lo tenía a él vivo, pero si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto. Y estaba hablando con el Señor ahí en ese momento. Entonces María, el Señor lo llama y le dice, María, y ahí le dice el Raboni, que quiere decir maestro. Y entonces ella se arrojó a los pies del Señor. Se arrojó a los pies del Señor. Y quería tocarlo, y lo tocaba María, y dice, no me toques. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cuál es nuestra relación? Ve, dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor Jesucristo es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Él se identificó de esa manera y le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él es nuestro hermano, el Señor. Se presentó de esa manera. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí le reconoció al Señor. Por eso en sus relaciones con Él, que tenemos que tener una relación íntima con el Señor, una relación íntima para que podamos adorarle como Él quiere, para que podamos recibir las bendiciones del Señor. Juan capítulo 20, 17, Jesús dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve, dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y a mi Dios y a vuestro Dios. En sus relaciones, en su sufrimiento, en su servicio. Ahí es donde nosotros entramos en esa esfera. En su servicio, el Señor Jesucristo lo dijo allí en Juan capítulo 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Así yo los envío al mundo. Mateo capítulo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la relación que tenemos con Dios, estando allí en esa esfera espiritual celestial. El creyente es celestial. Y de esa manera Él nos guía para que podamos aprender lo que tenemos que hacer en el servicio. Y dice en su sufrimiento. En su sufrimiento. Hay cosas que pasan, que sufrimos acá en la vida. Sufrimos por el Señor, Él sabe que Él le había dicho a sus discípulos que íbamos a sufrir. Que íbamos a sufrir. Dice, porque a vosotros, dice el apóstol, es concebido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. A veces creemos que creyendo en Él pasa todo, no. Es un proceso, vamos a sufrir, vamos a tener tentaciones, vamos a tener cuantas cosas, como le sucedió al pueblo de Israel cuando sale de Canaán, de la tierra de Egipto, a Canaán. ¿Y quién estaba? Estaban tenían conflicto, hasta que llegaron a Canaán. Y nosotros también en la vida nuestra, también vamos a tener conflicto. Pero Él nos enseña que nosotros tenemos
que recibir con grandeza, con alegría, porque es parte de eso. Es parte de la obra de Dios. En su futuro reino, capítulo terminando, Romanos 18. Pues tengo por cierto, Romanos 8, 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Hoy la creación está sufriendo. ¿Cuántas cosas vemos dentro del mundo? La creación de Dios está sufriendo. Pero ¿qué quiere la creación? ¿Qué anhela? La habitación de los hijos de Dios. Un día cuando vengamos a habitar esa creación maravillosa, cuando todo desaparezca y los hijos de Dios estén allí, en la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que, pueblo adquirido por Dios, para que podáis proclamar la grandeza de Dios, para que podáis llevar la palabra de Dios. Por eso podemos decir, cada uno de nosotros como un creyente, que somos hombres celestiales, participantes del llamamiento celestial, participantes del llamamiento celestial. 1 Pedro 2:11, os ruego que como extranjeros y peregrinos que andamos acá, que podamos ser personas que caminen a la voluntad de Dios. Tenemos muchos problemas, muchas pruebas, habrán en el camino del cristiano. Pero estamos en este tiempo. Somos hijos de Dios. Nos ha dado el privilegio de poder tener vida. Esa vida dice que estaba en el Hijo de Dios. Y por eso dice allí, Él os dio vida. A vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos. Es lindo recordar a veces eso. Remonta al recuerdo cómo anduvimos en otro tiempo. Conforme a la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas. Ese era nuestro caminar. Conforme al príncipe de la potestad del aire. En eso caminábamos nosotros y parecería que es fácil. Caminamos fácilmente. Porque caminamos a favor de la corriente. Conforme al príncipe, ¿no? Y ahora como hijo de Dios caminamos en contra de la corriente. Y tenemos que vencer. Por eso no debemos afligirnos cuando tengamos pruebas y cosas que muchas veces suceden en la vida. Sino que afirmemos nuestros corazones en la fe. Y el privilegio nuestro es de poder ser hijos de Dios. Está dentro de la esfera espiritual de Dios. En esa esfera, en la cual podemos adorarle, alabarle a Dios. Allí, con nuestro corazón. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora cuando pensamos en este momento de la Santa Cena, el Señor hizo ese trabajo. Maravilloso cuando estaba con sus discípulos. Para mostrarle lo que Él quería hacer. Para hacerle recordar lo que iba a suceder en el nuevo pacto que se iba a presentar. Poniendo los símbolos a través de la sangre del nuevo pacto que por vosotros se iba a derramar allí en la cruz en el Calvario. Y ese nos anima, hermano, en esta hora a ser partícipes de la ofrenda, del sacrificio vivo que nosotros podemos presentar en esta hora. Que Dios nos ayude y podamos disfrutar de ese momento de la Santa Cena, participar de ella, recordarle que Él es nuestro Salvador, y que Él ha hecho por nosotros algo muy importante. Hijo de Él,
participante de la naturaleza divina, participante de esta cena que Él nos ha dejado. Cada vez que se reúnan, hagan memoria de mí hasta que venga. Porque esto va a durar hasta que Él venga. Hasta que el día cuando tengamos de comer nuevo allá en el reino de los cielos. Allá en el reino. Pero Dios nos ayuda a que en esta hora podamos discernir espiritualmente también. No miremos los símbolos como lo miramos ahora, el pan y el copo. Si nuestro es espiritual. Vivimos en una esfera espiritual celestial. Miremos los símbolos del Señor como Él nos ha dejado a nosotros, para que hagamos memoria hasta que Él venga. Así que vamos a orar por los símbolos y luego Pancho va a repartirlos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este momento especial por el cual disfrutamos nuestro Dios por ser hijos tuyos. Hijos que quizás no merecíamos, por lo que muchas veces éramos antes, como dice tu palabra. Pero tu bondad y tu misericordia ha hecho que nosotros podamos disfrutar de este tiempo maravilloso como hijos tuyos. Y nos ha dejado esto para que hagamos memoria de ti hasta que tú vengas, nuestro Dios. Memoria de ese sacrificio que hizo perfecto para siempre a los santificados. Tú nos has santificado, nos has perdonado y nos has dado herencia allí en los cielos. Hiciste cuántas cosas por nosotros. Y por eso podemos decirle, ¿qué podemos darte a ti? ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Que eso sea en esta hora lo que queremos hacer, nuestro Dios. Con corazones agradecidos, queremos hacerlo para la gloria de tu nombre. Bendice este pan que nos habla de tu cuerpo sacrificado allí en la cruz por nosotros. Al pasar de mano en mano, que podamos tener una nueva experiencia en ese sacrificio que nos hizo perfecto para siempre. Bendice a cada uno de los que hemos de participar. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.